Vamos con el ejercicio número 6. La figura muestra un proyectil que es disparado desde el punto O, el origen, con una rapidez de 80 metros por segundo y una dirección de beta 36,9 grados con respecto al horizontal. Esto se hace en un planeta donde la aceleración de gravedad tiene una magnitud de 4 metros por segundo cuadrado e impacta en el punto I que está marcado en la figura. Sobre un camino a una altura de 160 metros se mueve un carro con una aceleración de magnitud AC 0,5 metros por segundo cuadrado y en el momento del disparo está a una distancia de 1580 metros hacia la derecha del origen y tiene una rapidez VOC. Entonces determine las ecuaciones de movimiento, B, la altura inicial del proyectil, C, el alcance del proyectil y D, si es que el proyectil impacta al carro, cuál es la velocidad inicial del carro. Entonces, vamos con la parte A. Las tres primeras, si se fijan, hablan del proyectil, así que nos preocupamos solamente del proyectil por el momento. Para eso vamos a necesitar sus ecuaciones. Y ya saben ustedes que si tenemos la aceleración podemos encontrar el resto de ecuaciones integrando. Entonces la velocidad, por ejemplo, es la integral de la aceleración. Entonces integramos menos 4j con respecto al tiempo. Menos 4j porque eso corresponde a nuestra posición, a nuestra aceleración inicial como vector, hacia el lado negativo. Entonces al hacer esta operación deberíamos obtener menos 4tj más una constante c, la constante de integración, pero esa constante de integración sabemos que al momento 0 la velocidad es este valor que tenemos aquí en la figura, en esta hojita de aquí arriba. Por lo tanto, para encontrar la velocidad, la expresión de la velocidad, colocamos nuestro vector de velocidad inicial aquí. Así que esto finalmente nos va a dar 64i más 48 menos 4tj metros por segundo, y eso entonces será nuestra velocidad inicial. La otra ecuación que necesitamos es la posición, que también ustedes saben que la encontramos integrando, esta vez la velocidad. Entonces, al hacer esta integración tendríamos que integrar el vector de velocidad, es 64i más 48 menos 4tj, todo esto con respecto al tiempo. Entonces, esta integración nos tiene que dar 64ti más 48t menos 2t cuadrado j más una constante de integración que vamos a llamar d en este caso. Como el tiempo al tiempo 0, la posición inicial es 0, que nos dice aquí las condiciones iniciales, entonces este vector obligatoriamente debe ser 0. Así que la posición va a ser lo que ya teníamos. 64t en el eje horizontal más 48t menos 2t cuadrado en el vertical, y todo esto en metros, y aquí es una posición. Entonces eso será, o estas son nuestras dos ecuaciones básicas del proyectil. Con esas ecuaciones podemos pasar a la parte B, donde nos piden la altura máxima del proyectil. Ustedes ya saben que para hacer eso podemos ocupar la velocidad, ya que donde la velocidad es 0 será el lugar donde tenemos la altura máxima. En este caso, como es solo la altura lo que nos preocupa, tendremos que preocuparnos de la parte vertical nada más, la parte I de la velocidad, y eso entonces tendrá que ser 0. Eso nos lleva a que 48 menos 4t tiene que ser igual a 0. Entonces el tiempo donde va a suceder esto es 12 segundos, y el tiempo que ocuparemos para ver la altura. Ok, tenemos el tiempo donde ocurre la altura máxima. Entonces si vamos a nuestra posición y tomamos la parte vertical de la posición, el eje Y, y lo evaluamos en este tiempo, eso debería decirnos cuál es la altura máxima. Entonces evaluamos la parte Y de la posición, 48 por 12 menos 2 por 2 al cuadrado.
y eso nos va a dar un valor de 288 metros. Entonces, la altura máxima podríamos llamarla Hmax, es 288 metros. Con eso terminamos la parte B. Vamos a la parte C, donde nos piden el alcance del proyectil. C. El alcance del proyectil se refiere a la distancia horizontal que viaja hasta que impacta con algo. Entonces, en este caso, va a impactar en esta plataforma que está a cierta altura. Para saber cuál será su alcance, podemos usar de nuevo nuestras ecuaciones, ya que sabemos que la altura donde va a estar esto será a 160 metros. Por lo tanto, si vemos nuestra parte vertical de nuevo de la ecuación de posición, cuando sea 160 metros, entonces ocurre lo que queremos. Así que podemos hacer que nuestra parte vertical de la posición, que es 48t menos 2t cuadrado, sea igual, me faltó el vector aquí, ahí, que eso sea igual a 160, porque esa es la altura donde se va a encontrar el proyectil con la plataforma. Entonces, como estos son vectores, podemos igualar sus componentes nada más, y eso nos va a llevar a que 48t menos 2t cuadrado tiene que ser igual a 160. Esto nos lleva a una ecuación cuadrática que podemos escribir de la siguiente manera: 2t menos 48t más 160 igual 0. Y esto nos va a dar dos ecuaciones como toda ecuación cuadrática. Una solución ocurre a los 4 segundos, esta tienen que comprobarlo ustedes, y la otra solución ocurre a los 20 segundos. ¿Por qué dos soluciones? ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, del dibujo se ve que al salir el proyectil va a pasar dos veces por esa altura, una vez cuando va hacia arriba y la otra cuando caiga. Por eso tenemos dos soluciones. Así que la solución que nos sirve en este caso es la segunda, los 20 segundos, ya que ahí tendrá que llegar a la plataforma. Entonces, con este tiempo podemos evaluar, pero en la parte X de nuestra posición, ya que eso es lo que queremos. El alcance es la distancia horizontal. Así que si tomamos la parte X ahora de la posición y la evaluamos a los 20 segundos, que va a ser algo simple porque es solamente 64t, entonces esto nos va a dar un valor de 1280 metros. Entonces el alcance, que podríamos llamar X mayúscula, será 1280 metros. Ahí terminamos la parte C. Ahora necesitamos, para la parte D, ver qué pasa con el carrito. Para eso podemos de nuevo estudiar sus condiciones iniciales que están aquí en esta figurita. Ya sabíamos que la posición inicial del carrito, porque lo dice al principio, es 1580 metros y en el eje horizontal sabemos que su aceleración es 0,5 metros por segundo al cuadrado, pero en el dibujo, si ustedes se fijan, está el sistema de referencia está hecho con X hacia la izquierda como positivo y el carrito va hacia la derecha, así que su aceleración será negativa. Y además sabemos que el lugar donde se encuentra con el proyectil, donde el proyectil le da al carrito, es a 1280 metros. Así que con esos datos podemos calcular lo que nos piden. Primero vamos a necesitar determinar la velocidad del carrito, pongámoslo así, y ustedes ya saben que eso corresponde a integrar, igual que antes, la aceleración. Entonces esto va a ser integral de menos 0,5 y con respecto al tiempo, eso da menos 0,5 t y más una constante, llamémosle c otra vez. Ahora, esa constante corresponde a algún valor que nosotros conozcamos. El valor que conocemos es o que queremos conocer, es la velocidad a los 0 segundos, que es una incógnita, y llamamos v o c. Escribamos eso mismo. Entonces la velocidad será 0,5t y más este valor que no conocemos.
VOC, que es lo que tiene que suceder a los 0 segundos. Bueno, todavía no podemos determinarlo, pero para eso podemos ir a la otra ecuación, que es la posición del carrito. Ustedes ya saben que esto tendremos que encontrarlo integrando una vez más la velocidad, como hemos hecho antes. Entonces, integramos esto, integramos toda la velocidad, será la integral de menos 0,5ti más nuestro vector con respecto al tiempo. Esto será menos, si hacemos esta parte de la integral, 0,25t cuadrado y más VOC. Ahora, como esto es un vector simplemente, un vector constante de velocidad inicial, al integrarlo hay que multiplicarlo solamente por el tiempo. Y además, como esto es una integración, bueno, nos va a quedar una constante de integración, que está ahí. Ahora, esa constante de integración, igual que antes, la determinamos conociendo la posición en algún momento, y la posición que conocemos es a los 20 segundos. Sabemos que esa posición va a ser 1280 i metros. ¿Ok? Entonces podemos usar eso para determinar este valor y esta constante que nos falta. Entonces, antes de hacerlo, escribamos la ecuación de la posición, que será menos 0,25t cuadrado más 1580. Todo eso será en el eje Y más este vector VOC que no conocemos. Ahí está la posición. Ahora sí, como decíamos recién, tenemos la posición a los 20 segundos. 20 segundos, que será 1280i. Eso debe ser igual a esta posición evaluada en los 20 segundos. Entonces tendremos menos 0,25 por 20 al cuadrado más 1580, todo eso en el eje Y, más nuestro vector que no conocemos por el tiempo, que corresponde a 20 segundos. Entonces podemos evaluar toda esta ecuación y despejar nuestro valor. Todo este valor que está dentro del paréntesis da 1480 en el eje Y más VOC por 20. De aquí lo despejamos y nos va a dar lo siguiente: menos 200 partido por 20i. Entonces finalmente nuestra velocidad inicial, o la velocidad inicial del carrito, será menos 10i metros partido por segundo. Con eso terminamos el problema.